Bueno, pues vamos a ver las diferencias entre la mitosis y la meiosis. Ajá. Porque causa luego mucha confusión cuando se lleva a cabo una y cuando se lleva a cabo otra. Y luego la meiosis pues se ve un poco complicada, pero no es tan complicada si entiendes la mitosis. Ajá. Para empezar, pues tenemos que dejar claro que en los organismos hay células sexuales y hay células somáticas. Por ejemplo, en tu cuerpo, nosotros los humanos, las células sexuales son los espermatozoides y los óvulos. En el caso de los hombres, los espermatozoides; en el caso de las mujeres, pues los óvulos. Entonces, estas células sexuales se van a dividir por meiosis. Y todas las demás células de tu cuerpo se van a dividir por mitosis. Ahora, las células que se dividen por mitosis, que son todas las demás células de tu cuerpo, son células somáticas. Son células somáticas que al momento de dividirse te van a dar células idénticas a las células progenitoras, y además van a ser diploides. Y en cambio los espermatozoides y los óvulos, al dividirse, te van a dar células haploides y van a ser únicas, no son clonas. Es decir, un espermatozoide no es clon de otro espermatozoide, ni un óvulo es igual a otro óvulo. Tienen un contenido de ADN especial y único. Esto se logra gracias a la meiosis. Para entender esto de qué es haploide y qué es diploide, pues tenemos que entender primero cómo está estructurado el ADN en una célula. El ADN pues es una doble cadena, es una doble cadena, es una doble hélice de cadenas de nucleótidos antiparalelas, que pues normalmente este ADN en la célula está extendido. Está extendido porque pues dentro del ADN están contenidos los genes, están el código que va a determinar qué proteínas se van a biosintetizar en determinados momentos. Entonces el ADN tiene que estar en forma de una cadena larguísima, está extendido. Está extendido y pues tiene que desenrollarse de vez en cuando, y pues está en forma extendida durante la interfase. Pero cuando llega el momento de la división celular, bien sea meiosis o mitosis, lo que va a pasar es que este ADN se va a empezar se va a enrollar alrededor de unas proteínas que se llaman histonas, y luego estas histonas se van a enrollar sobre sí mismas, y entonces nos va a dar el ADN unas estructuras super enrolladas que se conocen como cromosomas. Entonces tú vas a tener durante la división celular el ADN organizado en cromosomas, y estos cromosomas te van a dar un cariotipo, que es el orden de estos cromosomas. Te va a dar un cariotipo bien definido. Es muy diferente el cariotipo de una mosca al de un perro, al de un gato, al de un humano. Varía entre especies. Y por ejemplo, en el caso de los humanos, nosotros vamos a tener 23 pares de cromosomas o 46 cromosomas. Vamos a tener, por ejemplo, del cromosoma 1 vamos a tener un cromosoma de papá, un cromosoma de mamá; del cromosoma 2 vamos a tener un cromosoma de papá, un cromosoma de mamá; del cromosoma 3 así un cromosoma de papá, un cromosoma de mamá, y así hasta llegar al cromosoma número 23, que es el sexual, que vamos a tener un cromosoma que te da tu papá, un cromosoma que te da tu mamá. En el caso de los hombres, pues va a ser el 23, va a ser el X, vamos a tener XY, y en el caso de las mujeres, pues va a ser XX. Por eso el que determina el sexo, pues va a ser el papá. Y por lo tanto, pues como vas a tener tú un cromosoma de papá y un cromosoma de mamá, o sea, obviamente hay enfermedades ligadas al sexo. Hay enfermedades que vienen de parte de papá, hay enfermedades que vienen de parte de mamá, y hay características también que vienen de parte de papá y de parte de mamá. ¿Cómo es que se da todo esto? Pues gracias a la meiosis. Ahora, durante la división celular, ¿qué es lo que pasa? Pues resulta que durante la profase ya están formados los cromosomas, o sea que el ADN ya está organizado en estas estructuras compactadas que son los cromosomas durante la profase. En la mitosis, sabemos, durante la profase ya tenemos los cromosomas, va a pasar luego la metafase, ya están los cromosomas alineados en el ecuador de la célula en el uso mitótico. Luego vamos a pasar a la anafase, donde ya tenemos aquí un recorte del uso mitótico y un recortamiento. Vamos a de aquí tener que los cromosomas ya se empiezan a jalar a cada extremo de la célula. Luego vamos a pasar
ahora sí a la anafase, que es la, bueno, vamos a tener aquí la, ya, bueno, en la anafase ya están los cromosomas en cada extremo de la célula, vamos a tener la telofase, se empieza a formar el núcleo, los núcleos se empiezan a formar, se empieza a hacer un estrechamiento en la célula, en la parte central, esto es gracias a un anillo de microfibrillas, o sea que se van estrechando la célula, se alarga, ya tenemos un estrechamiento y luego ya tenemos una citocinesis. Eso es lo que pasa en una, en una mitosis normal. Tenemos primero la profase, luego tenemos la metafase, en donde están los cromosomas en el ecuador, luego tenemos una anafase, donde ya se empiezan a jalar los cromosomas a cada extremo de la célula, y luego tenemos una telofase, donde ya se empieza a estrechar la célula en la parte central, y después una citocinesis, donde ya tenemos dos células hijas que van a ser idénticas una de la otra, y van a tener las dos el mismo número de cromosomas, y van a ser diploides, van a ser 46 cromosomas. Ajá. Ahora, hay que entender primero que nada qué es diploide y qué es haploide. Si tenemos, en el caso de los humanos, 46 cromosomas es un número diploide. 2 por n igual a 46 es el número diploide. Ajá. Y n igual a la mitad de eso, o sea, n igual a 46 entre 2, que es n igual a 23, es un número haploide. Entonces, cuando las células que se producen durante la mitosis, pues van a tener 46 cromosomas o 23 pares de cromosomas, es decir, van a ser diploides. Ajá. Pero ¿qué pasa durante la meiosis? Durante la meiosis vamos a tener que dividirla en dos etapas, ajá, que van a transcurrir muy parecido a una mitosis. Vamos a tener una profase 1, pero durante esta profase 1 en la mitosis lo que va a pasar es que los cromosomas, cada cromosoma, cada par de cromosomas se va a cruzar uno con otro y se da un proceso de crossing over, que se llama, es un cruzamiento entre cromosomas, y aquí vamos a tener una recombinación de la información del cromosoma, de la información del cromosoma que te dio tu papá con la información del cromosoma que te dio tu mamá para cada cromosoma. Entonces se van a cruzar, se van a separar otra vez y van a quedar cromosomas recombinados. Ya no son los mismos cromosomas, son cromosomas nuevos. Ajá, están recombinados con características de que te dio papá y características pues, que te dio mamá. Ajá, y vamos a tener cromosomas recombinados. Luego va a proseguir una metafase igual a la de la mitosis, luego va a proseguir una anafase, una telofase, una citocinesis, y hasta esta primera parte de la meiosis todavía las células que se producen van a ser diploides, pero todavía tenemos que pasar una segunda etapa. Vamos a tener una profase 2, una metafase 2, una anafase 2 y una telofase 2, que ya como resultado en la segunda etapa de la meiosis nos va a dar cuatro células hijas. Ajá. Y estas 4 células hijas van a ser haploides, ya no van a ser diploides. ¿A qué se refiere esto? Pues que las células que se producen durante la meiosis van a tener cada una solamente un número haploide, van a tener 23 cromosomas. Esto es con el objeto de que cuando se encuentre un espermatozoide con un óvulo, cada uno va a aportar 23 cromosomas para formar un organismo completo que va a tener pues un número diploide de 46 cromosomas o 23 pares de cromosomas. Una vez entendido esto, pues es fácil comprender por qué la meiosis es importante para la evolución, pues porque permite la recombinación genética. Preguntas que te podrían llegar a hacer es, por ejemplo, ¿en qué etapa de la meiosis se produce el crossing over o la recombinación genética? ¿En qué etapa de la meiosis se produce la recombinación genética? Otra pregunta podría ser, por ejemplo, ¿qué células son las que llevan a cabo mitosis y qué células llevan a cabo meiosis? Que ya lo explicamos al principio del video. Ajá. Entonces, conceptos básicos, pues obviamente, pues, ¿qué es haploide? ¿Qué es diploide? ¿Cuál es la diferencia básica entre mitosis, entre meiosis? ¿Qué células llevan a cabo mitosis? ¿Qué células llevan a cabo meiosis? Y, por supuesto, las células producto de la meiosis, si son haploides o diploides. Entonces tú déjame en la caja de comentarios, tú dime, ¿por qué crees que es importante el proceso de meiosis? Ajá. Y dime, ¿en qué etapa de la meiosis se lleva a cabo el recombinamiento de los cromosomas
durante la meiosis. Ajá. ¿Cuáles son las diferencias entre la profase 1 de la meiosis y la profase de la mitosis? Eso me lo puedes dejar en la caja de comentarios, te lo voy a agradecer mucho y con esto va a quedar todavía más claro el tema de la mitosis y la meiosis. Nos vemos en la próxima.